Es simple, incluso en apariencia. Emparenta con la luz de distintas maneras. A veces es transparente, a veces opaca, pero siempre reflejante. Es común que la confundan con roca, pero en realidad se trata de un vidrio. Por su belleza o por su aguda fractura que la convierte fácilmente en un instrumento de corte, la obsidiana fue una de las materias primas más importantes del antiguo mundo mesoamericano. Estaba presente en las cocinas, en los talleres, en los artesanos, en altares y ofrendas, en las garitas militares. Su color generalmente es negro o gris, pero existe una obsidiana muy particular de tonos verdes, que es llamada la obsidiana del poder. ¿Por qué? Porque su exploración y control en los inicios de nuestra era le dio un gran prestigio a sus propietarios, la ciudad de Teotihuacán. Esta es la Sierra de las Navajas en el estado de Hidalgo, uno de los pocos yacimientos de obsidiana verde conocidos en el mundo. Ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de Teotihuacán, la Sierra de las Navajas constituyó una de las principales vetas controladas por el estado teotihuacano. La explotación, talla y comercio a gran escala de este recurso fue determinante para el desarrollo de la megalópolis. Como materia prima, este vidrio volcánico estaba presente en lo elemental y en lo complejo. Funcionaba igual en artefactos que para crear objetos simbólicos. El control de los depósitos de la Sierra de las Navajas, así como de otros cercanos de menor tamaño como los yacimientos de Otuma en el Estado de México, permitió a Teotihuacán garantizar grandes suministros de esta materia prima, así como su distribución y comercio en Mesoamérica. Si uno quiere construir la capital del cosmos en la Tierra, requiere de abundantes recursos. Este valle estaba listo para entregárselos a su ciudad. Yo creo que lo que ocurrió es que con una primera llegada de gente huyendo de las erupciones volcánicas del Popo y con la posibilidad de tener agua dulce en estos manantiales, material constructivo como el tesontle, el basalto, la andesita, la toba volcánica, con la obsidiana que yace muy cerca. Aquí en Otumba tenemos una de las fuentes de obsidiana gris, y la Sierra de las Navajas, no lejos del Valle de Teotihuacán, la obsidiana verde que le dio prestigio a Teotihuacán, con estas fuentes de materia prima para crear los instrumentos, las puntas de proyectil, los cuchillos, las navajas para cortar, las raederas para trabajar pieles, los raspadores para trabajar fibras, pues tenemos todo, o sea, tierra agrícola, materia prima para instrumentos, materia prima para construcción y agua. Entonces es un valle privilegiado, y el doctor Milon agregaba que es la ruta más sencilla de paso entre la costa del Golfo y la Cuenca de México sin pasar por los volcanes. Muchas ventajas. Entonces seguramente esta ruta de conexión a la costa del Golfo permitió la llegada de gente de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz al Valle de Teotihuacán.
El desarrollo de Teotihuacán como una megalópolis se entiende en una expresión: recursos. Si la obsidiana provenía de depósitos ubicados en el noreste del valle, otra importante materia prima se extraía de los cerros circundantes: madera. La evidencia arqueológica establece que existía un pequeño bosque de encino en la ladera norte del Cerro Gordo, ese que escolta la pirámide de la Luna, y había un bosque de pino extendido al sureste del valle, en estas montañas que hacen eco visual de la pirámide del Sol. Si bien hay muchas interrogantes sobre la transformación del paisaje y las marcas que ha dejado el clima en la región de Teotihuacán, los investigadores coinciden en que ha prevalecido el carácter semiárido del valle, en contraste con la región sur de la Cuenca de México, que es la zona de Chalco y Xochimilco. Pero a pesar de que la vegetación asociada a Teotihuacán emparenta con el semidesierto, el plan maestro de construcción de la ciudad no se detuvo, y la madera viajó kilómetros y kilómetros para apuntalar esta civilización. Estamos en la parte más semidesértica de la Cuenca de México. La parte más fértil, más húmeda está en el sur de la Cuenca de México, en Chalco, Xochimilco. Esta es la parte semidesértica. Siempre fue así. De hecho, tenemos evidencias arqueológicas de cactáceas, de nopales, de agaves, de magueyes, en el formativo. Es decir, digamos que la vegetación, excepto el pirul que viene de Perú, que trajeron los españoles del Perú, que son estos árboles tan vistosos, ¿verdad? Estos no son de la flora local. En general, tendríamos un matorral de encino en el valle de Teotihuacán y encinares y pino en las zonas más altas. Es decir, no del valle de Teotihuacán. La madera para los recintos de Xala, para techar estos gigantescos recintos, viene de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se llama Pinus streptacantha y son enormes pinos. Imagínense de 2.800 traerlo con solamente tracción humana, enormes pinos para crear estos enormes recintos. Es mucha fuerza de trabajo en traer esa madera que techó los recintos principales de todo Teotihuacán. De hecho, las casas multifamiliares, los recintos están techados con morillos de madera y vigas de sostén más gruesas abajo. Entonces, esos morillos de madera fueron cortados hacia 200 después de Cristo, y una vez que se pandeaban las vigas de sostén, se quitaba la viga y se reemplazaba, pero los morillos permanecían desde 200 después de Cristo. Es una madera reciclada hasta el final de la época teotihuacana. La necesidad de madera de una mancha urbana de 20 kilómetros cuadrados es superlativa, no solo para apuntalar cientos de palacios y conjuntos habitacionales, también para construirlos y adornarlos. Muchas civilizaciones antiguas, Teotihuacán incluida, aprovecharon el uso de la cal como cemento para unir piedras, levantar muros, techos y pisos, o bien como recubrimiento para sus edificios. La cal es un producto que se obtiene cuando se calcinan piedras calizas a 800 grados centígrados. Alcanzada esta temperatura, las piedras se descomponen en óxido de calcio, que al sumergirlo en agua se transforma en una pasta que va endureciéndose lentamente conforme se seca. ¿Cómo se obtenían estas altas temperaturas? ¿De dónde provenía esta demanda energética? De la quema permanente de grandes cantidades de madera. El furor constructivo en una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo requirió de toneladas y toneladas de cal. Según los cálculos del Dr. Luis Barba, la cantidad de cal que Teotihuacán necesitó equivale a una hilera de camiones de 3,5 toneladas cargados y formados defensa contra defensa de la Ciudad de México a Tijuana, Baja California. La cifra arroja más de 2,000 toneladas de material.
El Valle de Teotihuacán es una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo. Es enorme esta mancha urbana, sin duda alguna. Y esto genera una presión sobre recursos, no hay duda. La explotación de la madera para techar recintos, madera como combustible para hornos de cerámica. Este es un centro de manufactura de cerámica. Para la quema de la cal, es mucho combustible, también combustible para los anafres de 125,000 personas, pero en general pensamos que para los anafres hay muchas otras posibilidades de combustible. El rastrojo del maíz, pencas de maguey, los coprolitos, los desechos sólidos de los seres humanos que pueden ser secados y utilizados como combustible. Hay otras alternativas. Sin duda hemos encontrado polen de pinos y de encinos en los sitios. Eso era lo que estaba alrededor del valle, en las zonas altas. Pero hay mucha madera que fue utilizada para techar, para quemar cal y para producir cerámica. En la construcción de la gran ciudad, los arquitectos e ingenieros teotihuacanos dispusieron de todos los materiales que les brindaba el valle, sacando provecho al máximo de sus cualidades. 20 kilómetros cuadrados de ciudad se edificaron con toba volcánica, basalto y tezontle, extraído del subsuelo. Para la extracción del tezontle, por ejemplo, excavaron cuevas y túneles durante el primer siglo de nuestra era. Una vez explotadas, estas canteras adquirieron un importante sentido para una ciudad que se asumía como el centro del cosmos mesoamericano. Se transformaron en el modelo del inframundo. Los túneles entregaron piedra para después recibir rituales, convertirse en el lugar donde se deposita a los muertos. Teotihuacán, digamos ya como gran valle que tiene muchas ventajas, el doctor René Millón citó varias de esas ventajas, citó la presencia de un valle amplio, abierto. Se decía que había muchísimos manantiales de agua dulce en el valle. Hay materia para construir a nivel monumental, la escoria volcánica, el basalto, la andesita, el tepetate están en el subsuelo, se pueden extraer fácilmente, ¿verdad? En estas concavidades que ustedes ven atrás de la pirámide del Sol, de estas depresiones, se extrajeron y se crearon túneles que después fueron recreados de manera simbólica, ¿verdad? Pero originalmente son canteras para extraer tezontle, ¿no? Y se construye una ciudad gigantesca para dar orden a esta diversidad que ya llamaba a artesanos, a constructores, a gente de varios lados para participar en un esfuerzo común para crear una gran ciudad y una vida urbana muy sofisticada y multiétnica. La idea de la multietnicidad es algo que define a Teotihuacán y es la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica. Construida como el centro del mundo, como el lugar que le da sentido al cosmos en la Tierra, Teotihuacán es el gran coordinador del centro de México. Un pulpo con acceso a abundantes recursos, con una privilegiada ubicación geográfica y aliados que le permitieron extender sus tentáculos a miles de kilómetros a la redonda. El mapa jugó a favor de este estado pulpo, porque el Valle de Teotihuacán se conecta de manera fluida con la costa del Golfo de México, sin pasar por la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que le retribuyó en continuos intercambios comerciales. Esta conexión se confirmó a través de las excavaciones de la doctora Manzanilla en Teopancasco, un conjunto habitacional al sur del núcleo de Teotihuacán, donde identificó los restos de 14 variedades de peces provenientes de la laguna Nautla, en Veracruz, así como una variedad de conchas, entre muchos otros objetos marinos. No hay antecedente similar en ningún otro barrio teotihuacano. La fauna local del valle consistía básicamente en perros y guajolotes criados de manera doméstica, en conejos en algunos lugares muy específicos.
Cazaban liebres y venados en las sierras circunvecinas y una variedad amplia de aves migratorias que iban y venían del lago de Texcoco, cuyo plumaje se preservaba para ser utilizado en grandes tocados. Teotihuacán se presentaba a sí misma como un lugar de abundancia. Sus élites construyeron una idea de prosperidad que funcionó como imán y tarjeta de presentación entre las comunidades rurales de Mesoamérica. En este valle corre el agua, hay extensos campos irrigados en donde todo reverdece y un entorno rico en alimentos y plantas floridas. Algo muy cercano al paraíso, algo muy cercano a la propaganda. Yo creo que el mural de Tepantitla, que es este mural maravilloso que está replicado en la Sala Teotihuacana del Museo Nacional de Antropología, es en mucho la propaganda que las sociedades corporativas nos transmiten. No son las figuras de los gobernantes como en el área maya, no son las hazañas de esos gobernantes, no están sus nombres, no sabemos de sus rituales de los gobernantes, pero están los grupos sociales, están las personas, esta diversidad haciendo actividades, digamos, varias, ¿no? Pero está la abundancia de los mantenimientos, del agua, esta idea de abundancia. Esto es algo de propaganda. Es la manera en que Teotihuacán se quiere presentar ante la gente foránea. Este es el lugar de abundancia y el lugar del dios de las tormentas, ni más ni menos. La propaganda muestra fértiles campos, agua infinita, abundante vegetación. Presenta una ciudad sagrada donde nada escasea y todo reverdece. Pero la realidad era otra, porque si bien existían manantiales que abastecían de agua dulce la ciudad, la explotación del bosque, el crecimiento de la mancha urbana sobre el valle y la erosión masiva de los suelos iba mermando los recursos de la gran ciudad. No podía ser de otra manera. Ocupaciones masivas explotando un valle durante varios milenios tuvieron un efecto, y si bien no existen evidencias contundentes de que una causa ecológica haya intervenido en la caída de Teotihuacán, especialistas aceptan que el estrés ambiental provocado por la erosión, la deforestación y el abastecimiento irregular de agua se agregó a la tensión social que terminó con el tejido de esta ciudad hacia el año 550 de nuestra era. El problema es que las ventajas de un valle con muchos recursos, pues permitieron la llegada de muchos grupos, se asentaron en la ciudad, se les dio orden con esta traza urbana, la estructura corporativa permitió que no hubiesen golpes de Estado continuos, en fin, había grupos de distintas procedencias, la ciudad creó un prestigio como un centro incluyente, un centro pues urbano magnífico. Y mucha gente vino a esta ciudad sagrada, porque además de ser capital de un estado, es una ciudad sagrada, ¿verdad? Está trazada de manera, digamos, muy ad hoc a la cosmogonía mesoamericana de entonces, con un plano terrestre dividido en 4, un inframundo representado por esos túneles de extracción de estos materiales, y pues el cielo y las deidades celestes, ¿verdad? Entonces era también un centro ideológicamente muy poderoso de atracción del dios de las tormentas como deidad estatal, pues era el dios principal de todo Mesoamérica. ¿Cómo no van a venir aquí a la Roma de entonces, no? Pero sin duda alguna la presencia de una población muy grande afectando recursos, pues creó debilidades en el sistema y tensiones al interior, de manera que la revuelta sobrevino y la merma de recursos también. Y si la sequía se prolonga durante mucho tiempo, como auguró la doctora Enriqueta García, sin duda alguna se colapsa, porque no hay manera, no hay formas de tener alimentos preservados durante mucho tiempo. Tampoco se sabe acerca del origen de Teotihuacán como de su colapso.
Las tensiones sociales pudieron haberse combinado con los problemas ambientales y marcar así el declive de esta enorme ciudad multiétnica. Probablemente los consensos se agotaron y los manantiales también. Donde había vida, polvo quedó, porque no existen los recursos ilimitados y no hay sistema político que sea eterno. Ni siquiera en un valle con tantas ventajas como el de Teotihuacán. Ni siquiera en la ciudad de los dioses.